Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Eliana García Moretti, soy socia de Mind and Process. Estoy junto con Gabriel Mariani, que también es socio de Sashma, empresa especializada en seguridad e higiene. Y en forma conjunta armamos este pequeño webinar como para hacer una introducción respecto de cómo planificar, más que el reinicio, la continuidad de las operaciones en este contexto. Eh, Hay un lugarcito para que nos vayan haciendo preguntas. La idea es hacer toda una presentación y al final abrimos un espacio para preguntas. Les agradecemos muchísimo, muchísimo que estén acá y les damos la bienvenida. Apago la cámara para que sea más fácil para todos. Bueno, gracias. Bueno, bienvenidos. Perdón, pero no está andando, no estoy pudiendo pasar la presentación. Perdón. Bueno, si algo tenía que salir mal, siempre sale mal. Ahí está. Esperen que vuelvo de nuevo, les pido disculpas. Ahí va, ahí empezamos. Bueno, ahí está. La agenda de hoy es la importancia de la planificación, la normativa y los protocolos. Vamos a hablar un poquito de comunicación y capacitación y vamos a después a ver cómo actuar ante diferentes tipos de crisis. Vamos a presentar 3 casos específicos. Obviamente que si hay alguno más que a ustedes se les ocurre, por supuesto que al final de la presentación los conversamos. Perdón, pero no sé qué pasa con la presentación que no avanza. Perdón, ¿qué con esto? Ahí va. Bien, a veces temas técnicos. Bueno, un poco la idea de esta presentación es cómo debemos planificar antes de darle continuidad a las operaciones en este ámbito. Y vamos a empezar hablando de generalidades. Los síntomas más comunes del COVID, obviamente que fiebre y cansancio, tos seca. Algunos pacientes pueden tener dolores, congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta. Y estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Teniendo problemas técnicos para pasar la presentación. Les pido disculpas. Está todo súper probado. Ahí va. Ahí va. Bien. Algunas personas se infectan pero no desarrollan ningún síntoma ni se sienten mal, como hablábamos siempre que se escucha en la tele o en las radios, estos son los famosos asintomáticos. Entre las personas que tienen más posibilidad de desarrollo de la enfermedad grave se encuentran las personas de edad mayores de 60 años y las personas con problemas médicos subyacentes. ¿Cómo ayudamos a prevenirlo? Si sos mayor de 60 años, no salgas de tu casa. Lavarse bien las manos con jabón o alcohol en gel varias veces por día. Toser o estornudar sobre el pie del codo. No llevarse las manos a la cara. Ventilar los ambientes de la casa, tu lugar de trabajo. Desinfectar los objetos que usás con frecuencia. Es muy importante la higiene personal de los espacios comunes, llevar al consciente el tema de no llevarse las manos a la cara y mantener la distancia social. Estas cosas estamos súper acostumbradas a escucharlas, pero bueno, sí, siempre nos viene bien recordar. ¿Cuál es la normativa vigente y cuáles son las recomendaciones? Vamos de lo global a lo particular. Por un lado, las responsabilidades se rigen por la Ley de Seguridad e Higiene, que es la 19.587 del 72, que está regulada por el decreto correspondiente. Hay un decreto nacional que declara la emergencia sanitaria. Y luego tenemos la ley de ART, que es la 24.557, sobre las cuales se han desarrollado decretos de necesidad y urgencia, como por ejemplo el 367 del 20, que es el decreto de necesidad y urgencia que declara la enfermedad
de carácter profesional. El 21-20 es el deber de los empleadores de informar a los trabajadores que van a hacer el teletrabajo y sus direcciones. El 29/20, que es el modelo de afiche, exposición obligatoria que debe proveer la ART. Tengan en cuenta que si la ART no les envió este modelo de afiche, deben reclamárselo y tenerlo visible en sus oficinas o en la planta de su empresa. La normativa la pueden encontrar en este link, en argentina.gov.ar, normativa COVID, empleadores RT. Ahí van a poder encontrar todo lo vigente. Después está la resolución 135-2020 de la provincia de Buenos Aires, donde sugiere la implementación de protocolos. Después tenemos recomendaciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo y recomendaciones y normativas propias de cada provincia o municipio. Recuerden que en Capital, en provincia de Buenos Aires y cada provincia en particular, se va a regir por, obviamente, que los decretos que se desarrollen de manera nacional, pero después cada provincia y cada municipio tendrá sus propias reglamentaciones a las que tenemos que estar atentos para no infringir ninguna. ¿Cuáles son las responsabilidades generales de los empleadores? Esto es muy, muy, muy arriba. Por un lado, garantizar en la medida que sea razonable y factible los lugares de trabajo, que las maquinarias y los procesos estén todos bajo control, que sean seguros, que no haya ningún riesgo para la seguridad de nuestros trabajadores. Garantizar en la medida que siempre hablamos de razonable y factible, que si manejamos sustancias químicas también estén bajo control y que no impliquen riesgos para la salud de las personas. Suministrar cuando sea necesario ropas y equipos de protección apropiados. Después vamos a hablar un poquito más de los elementos de protección personal asociados a la temática del COVID. Proveer cuando sea necesario medidas para hacer frente a situaciones de urgencia y de accidentes. Esto también lo vamos a conversar un poquito más adelante. Y asegurar que los trabajadores, sus representantes, reciban información y formación adecuada en materia de seguridad y salud del trabajo. ¿Cuáles son las responsabilidades de los trabajadores? Por un lado, tienen que tener predisposición para recibir información y formación adecuada. Cooperar con el empleador en el ámbito de la seguridad y salud del trabajo, por supuesto. Cumplir las instrucciones y procedimientos, tanto del empleador como las de la seguridad y salud del trabajo. Utilizar los elementos de protección personal, e informar a su superior de las situaciones que puedan ocurrir en su trabajo. Y seguir estrictamente las prácticas de higiene del lugar de trabajo que están regidas en el lugar de trabajo y adoptar un comportamiento responsable en su trabajo y en su hogar. Si bien en una frase que es bastante remanida, es que la responsabilidad de cuidarnos es totalmente colaborativa y que de esta situación salimos todos juntos. No es una frase hecha, sino que es una realidad, por eso es responsabilidad de todos, de los colaboradores y de los empresarios, tener como estas prácticas y cumplirlas. Cuando hablamos de planificar, un poco nosotros desde nuestra empresa somos especialistas en la implementación de procesos y siempre pensamos en esta cuestión de adelantarse a los hechos. Y en este ámbito entendemos que es importante incorporar la metodología de planificación porque nos ayuda a mejorar la cultura de la organización. Esta metodología no solo es aplicable en este contexto, sino que nos ayuda a mejorar nuestra empresa y a pensar en el efecto de la incertidumbre. Entonces, un poco tenemos que, en estas circunstancias y en otras también, creo que esta circunstancia nos empuja un poco a repensarnos, tenemos que pensar o planificar qué tipo de empresa queremos ser. Si una organización que identifica los riesgos y planifica las acciones para su abordaje, o una organización que anda con el matafuego apagando los pequeños incendios que ocurran. Con esta introducción un poco, la idea es
pensar de mayor a menor qué cosas tenemos que planificar y cómo tenemos que ir abordando no solo, otra vez insisto, no solo esta situación del COVID, sino repensar nuestra empresa en función de la planificación general. Por un lado, tenemos que definir políticas de control y prevención basada en la evaluación de riesgos. Es muy importante hacer una evaluación de los riesgos que tiene mi empresa. Cada empresa es un mundo, cada empresa tiene su realidad y sus propios riesgos, con lo cual cada una de estas cuestiones tenemos que pensarlas en particular. Analizar la infraestructura disponible, no es lo mismo un local de 80 metros cuadrados que una empresa de 1000 metros cuadrados. Entonces tenemos que analizar la infraestructura, el lugar, el espacio para poder entender y planificar cómo voy a accionar. Definir los grupos de trabajo que cumplan distintos turnos o modalidades de trabajo de manera alternada. Es importante pensar primero esta cuestión. ¿Quiénes son mis grupos? ¿Quiénes pueden backupearse? ¿Cómo puedo generar grupos de trabajos eficientes que me permitan trabajar de manera ordenada y alternada, por supuesto? Establecer cuáles van a ser los elementos de protección personal que va a brindar la empresa, cuáles son de uso obligatorio antes, durante y después de la actividad laboral. Es muy importante pensar en eso, planificar, ¿sí? Definir, documentar y difundir los protocolos de seguridad, difundir información sobre las medidas de prevención y protección para reducir la propagación de la enfermedad. Esto está directamente relacionado con el cumplimiento que tenemos que tener de las resoluciones. En este caso, tener la cartelería a mano, ¿sí? Y a la vista, más que a mano. Y, por supuesto, pensar en que tengo que tener una fuente de información, o sea, un especialista de referencia. La realidad es que la situación es totalmente dinámica, entonces necesitamos estar actualizándonos de manera constante. Una vez que definimos todas estas generalidades, tenemos que pasar a lo particular. Entonces, lo primero que tenemos que pensar para esta continuidad es tener presente los permisos necesarios para la movilidad de nuestros colaboradores, para aquellos que tengan que venir a nuestra empresa, ya sean colaboradores internos o colaboradores externos también. O sea, ¿qué tengo que hacer? El otro punto que no es menor es la política de presentismo. Tenemos que definir una política de presentismo no solamente relacionado con el trabajo en la organización, sino con el trabajo remoto. La realidad es que el cambio de paradigma que está produciendo en este momento y el cambio de la forma de trabajar nos hace también repensarnos como empresa. Entonces, tal vez a las personas que trabajan de manera remota, la política de presentismo no es que cumpla un horario específico, sino que pueda trabajar por objetivos. Todo esto es lo que tengo que ir planificando, pensando. ¿Por qué? Porque después lo voy a tener que escribir y lo voy a tener que comunicar. Establecer las modalidades de trabajo y traslado, o sea, cómo se va a trasladar la gente que va a trabajar en nuestra empresa, si va a venir por sus propios medios, si van a venir en auto, qué tipo de carpool pueden hacer, porque también hay que pensar en esta cuestión de distanciamiento social, cuáles son las medidas de prevención que van a tener que tomar. Definir las políticas de control de ingreso, permanencia y salida del lugar del trabajo. ¿Qué significa esto? Voy a tener políticas de control de ingreso, voy a tomar la temperatura a mis empleados, van a firmar una declaración jurada. ¿Cuáles van a ser mis políticas de permanencia? Voy a tener que respetar, recuerden, un metro y medio de distancia, entre colaborador, tengo el espacio, ¿cómo lo voy a articular? Todo eso son cuestiones otra vez. Vuelvo siempre al tema de planificación. Las tengo que pensar previamente. Si ya las estoy aplicando, entonces tengo que documentarlas, ¿sí?
cuáles serán los registros que voy a llevar adelante durante este periodo. O sea, cómo voy a registrar todas estas cosas que estamos hablando. Por ejemplo, si yo voy a tomar la temperatura al ingreso, ¿dónde la voy a registrar? ¿La voy a registrar en una aplicación? ¿Voy a hacer que firme la declaración jurada, que me la entreguen en un papel? ¿Voy a llevar un registro digital? En mis políticas de limpieza, bueno, voy a tener que tener un registro. Ese registro, ¿cómo va a ser? ¿Dónde lo voy a tener exhibido? Es importante también pensar en registros y checklists para el manejo de crisis. Si tengo que llamar a un servicio de salud, ¿qué son las cosas que tengo que preguntar sí o sí? Y tengo que tener un espacio para anotar lo que me contestan. ¿Sí? Eso es importante también. Establecer cuáles son los elementos de protección personal que brindará la empresa o que solicitará que se utilicen de manera obligatoria. También tengo que pensar, o sea, si yo voy a dar el alcohol en gel, si voy a dar los barbijos, esos barbijos van a ser reutilizables, voy a dar barbijos que se tiren, la gente va a entrar con guantes y los va a tirar en la puerta, en un tacho específico. Voy a usar, por ejemplo, al ingreso alguna cuestión de limpiarse los pies o bueno, asear antes de que ingrese, hacerse antes de que ingrese. Todas esas cosas las tengo que pensar. Y por último, definir roles y responsabilidades. Es muy importante el tema de quién es el que va a hacer qué. El comité de crisis, por ahí suena como muy grande, pero bueno, en una empresa chica probablemente el comité de crisis sea el gerente general o el dueño, quien sea el que va a llevar adelante las acciones, pero por ahí en una empresa más grande, donde el gerente general o el dueño no está tan habitualmente, tengo que pensar en quiénes son las personas que van a actuar ante la crisis y quién se va a ocupar de cada caso. ¿Cuáles son los protocolos que sugerimos? O sea, yo ya pensé a 1000 metros de altura todas mis políticas, después pensé en particular qué es lo que voy a hacer y en esta cuestión de los protocolos voy a decir cómo lo voy a hacer y lo voy a dejar escrito. Por un lado, debo tener un protocolo de traslado del hogar al lugar de trabajo, cuáles son los cuidados y controles que deben tener en cuenta. Un protocolo de ingreso y permanencia de la empresa en la empresa de los colaboradores, de los proveedores y de los clientes. O sea, el colaborador, empiezo con, sale de su casa. Yo definí que va a firmar una declaración jurada. Bueno, entonces la persona debe tomarse la temperatura antes de salir, dejarla registrada en esta declaración jurada. Cuando llega a mi empresa, me entrega la declaración jurada o se la entrega a la persona que yo definí en esta cuestión de roles y responsabilidades, que va a ser quien va a controlar ese ingreso. Le tomo la temperatura, la dejo registrada. Si es mayor a 37.3, ¿qué hago? Si es menor a 37.3, entra. O sea, todas estas cuestiones son las que voy a escribir en estos protocolos. Respecto de mis proveedores y mis clientes, es muy importante definirlos y comunicarlos previamente a nuestros clientes o proveedores en el momento en que le doy la fecha y la hora que pueden venir. ¿Para qué? Para evitarme algún inconveniente posterior o que cuando llegue a mi empresa llegue en cualquier horario y me diga, yo no sabía, ahora ya estoy acá y nosotros no tenemos capacidad para poder recibir a esa persona. Es muy importante siempre tener en cuenta que los protocolos no solamente se escriben, sino que deben comunicarse. Un protocolo de limpieza
deben ser claros, contar con su debido registro para el posterior control. En estos protocolos es importante definir también qué elementos se van a utilizar, cuáles son las fórmulas y proporciones. Si voy a usar lavandina en común, un pocillo de café cada 10 litros de agua o una cucharada sopera en 1 litro de agua. Si voy a usar alcohol líquido, 7 partes de alcohol cada 3 partes de agua. Ojo, que el alcohol es inflamable, entonces también tengo que tener en cuenta esas cuestiones. Es muy, muy importante el decir el cómo, ¿sí? Todos estos protocolos están atados a, vuelvo un poquito al slide anterior, esta cuestión que hablábamos de políticas generales, bueno, ¿qué voy a hacer? Y acá defino cómo lo voy a hacer. En lo que se refiere a recepción de documentación externa, esto está más pensado no a manipulación de productos que yo pueda vender en mi empresa, sino, por ejemplo, si recibo un sobre, si recibo dinero, si recibo cheques, ¿cómo voy a manipular toda esta documentación? ¿Cuál va a ser el proceso que voy a tener en cuenta? ¿Cómo voy a recibir al cadete? ¿Y cómo me va a entregar esa documentación? La realidad es que todo esto es nuevo para todos nosotros y son cuidados que hasta el momento no los teníamos, básicamente, y que bueno, que tenemos que incorporar. Por eso es muy importante, insisto, en el definir el cómo. El otro protocolo que sugerimos es en el caso de que yo voy a dar elementos de protección personal, cómo va a ser el descarte, el mantenimiento y la limpieza de esos elementos, ¿no? Es muy importante también definir cuáles son descartables, cómo se van a descartar, se descartan al ingreso, los guardamos en algún lado, va a haber un tacho, ¿qué se hace con ese tacho? Y si no son descartables, cuál es la metodología de limpieza y quién se va a ocupar de este tema, para asegurarnos de que esto se cumpla, ¿no? El protocolo de actuación en caso de sospecha o confirmación de COVID. No voy a ahondar mucho acá en porque después vamos a ver 3 casos y ahí les voy a contar un poquito más ampliamente cómo actuar en cada caso, pero eso hay que escribirlo, o sea, cómo se actúa en cada caso de sospecha y qué debemos hacer. Comunicación con terceros, es re importante. Este protocolo surge a partir de, la importancia de este protocolo surge a partir del momento en que yo vi, bueno, fue un tema de discusión también con Gabriel, cuando vimos a la persona que hablaba en el caso se llamaba, que salió del geriátrico de Belgrano, no me salía. La persona que sabió hablar con los medios era una persona que no era idónea, no para hablar, era idónea para otra cosa. Entonces, las respuestas que daba no favorecían a la empresa. Si hubiera habido una persona que estaba específicamente entrenada o que sabía las respuestas que iba a dar, probablemente el daño que le hiciera a la empresa era menor. Sería un caso súper extremo, obviamente, que bueno, que habrá habido una gran responsabilidad en ese punto, pero creo que es importante definir cómo vamos a comunicar con terceros. Sobre todo esto nos pasa si tenemos una marca de renombre o tenemos una franquicia de una marca de renombre, porque eso genera finalmente un prejuicio para toda la organización. Y por último, tenemos que sí o sí tener los registros definidos, ¿sí? Las declaraciones juradas de colaboradores, clientes y proveedores, los registros de limpieza. Súper importante los registros de los llamados. Otra vez vuelvo al ejemplo del geriátrico de Belgrano, cuando a la persona le preguntaban, pero ustedes no llamaron a la autoridad de salud, decía, sí, sí, llamamos 4 veces al SAM. ¿Tienen registro? No. ¿Qué hacemos con eso? Entonces es muy importante también el tema del registro del llamado, con quién hablé, a qué hora, qué me contestaron,
qué me dijeron que iban a hacer y accionar en función de eso, ¿sí? Bueno, teléfonos útiles, obviamente que acá están los de capital, los de provincia, obviamente que en el interior cada provincia tendrá los suyos específicos, pero estos son de acceso para todos, sobre todo el 0800, que es para todo el país. Hay también una línea de WhatsApp donde se puede escribir y estos teléfonos se pueden encontrar en argentina.gov.ar, coronavirus teléfono. Básicamente planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo ahora. Es importantísimo, importantísimo planificar. Tengan en cuenta que si yo no planifico todo esto y si no lo tengo armado previamente, en el momento de crisis es muy difícil actuar de manera ordenada y hasta diría que hasta racional, o sea, uno actúa más instintivamente. Si yo lo tengo planificado, puedo actuar de manera más ordenada y orgánica, ¿sí? Bueno, espero que estén todos bien, yo sigo. Vamos a hablar un poco ahora de la comunicación y capacitación. Todo lo que hablamos antes, recapitulamos un poquito, nosotros planificamos, pensamos en grande, cuál era la problemática de mi empresa, después definí qué es lo que iba a hacer y ahora dije cómo lo voy a hacer. Listo, tengo el cómo, tengo los protocolos. Entonces me tengo que ocupar de la comunicación interna, la comunicación hacia mis colaboradores. Con los protocolos tengo que distribuirlos, tengo que asegurar la lectura, ¿sí? Es muy importante. Mediante la confirmación fehaciente, eso puede ser, ahora lo vemos, a través de la capacitación. Tengo que tener la cartelería y números de emergencia a la vista, un poco lo que hablábamos antes respecto de la cartelería obligatoria que me tiene que proveer la RT. Tengo que hacer una difusión del lugar donde están guardados estos protocolos para tener una rápida disposición y rápido acceso. Tengo que tener fácil disponibilidad de los registros y checklists que definí. ¿Por qué? Porque los tengo que usar. Básicamente la gente tiene que saber dónde encontrarlos y tiene que poder utilizarlos. Y tengo que estar constantemente pensando en la actualización y mejora continua. La realidad es que este proceso que estamos viviendo es realmente muy, muy dinámico y la evolución de las medidas y el dinamismo de la realidad en sí misma y de la reglamentación nos obliga a estar constantemente revisando y actualizando los protocolos de aplicación. Un poco el tema de registrarlos nos va a permitir el monitoreo de cumplimiento para poder actuar en consecuencia y mejorar nuestros procesos, que es un poco lo que hablamos siempre. Con respecto a estos protocolos, como para darle fuerza a esta situación, nosotros tenemos que capacitar a las personas. A veces dárselos para leer no es suficiente. En general, dejarlos a disposición tampoco es suficiente, sino que tenemos que ofrecer los espacios y tiempos para la comunicación de estos protocolos, establecer la obligatoriedad de la participación en las capacitaciones. A veces el tema de obligatoriedad no nos gusta tanto, pero creo que si nosotros explicamos el para qué y la importancia, la obligatoriedad pasa a un segundo plano y entonces ahí aparece la voluntad, ¿no? La obligatoriedad reemplazada por la voluntad es mucho más poderosa. Tenemos que actualizar periódicamente esas capacitaciones porque, como hablábamos antes, el dinamismo de las medidas y la realidad en sí misma nos van haciendo evolucionar. Documentar la participación, o sea, cuando yo hago una capacitación tengo que tener un registro de capacitación. ¿Quién fue esa capacitación? ¿Quién no fue? Llevar una estadística. Fomentar la aplicación de los conceptos, obviamente,
y actualizar y mejorar. El otro punto es el monitoreo de cumplimiento. ¿Qué significa esto? Es muy, muy importante monitorear para poder actuar en consecuencia, ¿sí? Y en este aspecto yo traigo un poco el ciclo de Deming, que es por qué el monitoreo es importante, el tema de planificar, hacer, medir y volver a hacer, esta cuestión. Ay, se me trabó. Ahí va. Este ciclo de Deming que nos ayuda constantemente en el proceso de mejora continua. Entonces, volviendo a todo el desarrollo que estamos hablando, es planifico políticas, objetivos, requerimientos, recursos, los llevo a cabo a través de mis protocolos, los mido utilizando los registros y actúo en consecuencia en función de esas mediciones, volviendo a capacitar, mejorando los protocolos, generando nuevas medidas en función del dinamismo o la realidad que va mutando. Creo que es importante hacer que la metodología sea un puente y no un muro, ¿no? Ponerse uno como en esta posición de esponja y no de piedra, ¿no? A veces la esponja absorbe, la piedra repele, la metodología nos ayuda un poco en este camino. Bueno, por último vamos a abordar cómo actuar en diferentes tipos de crisis. El primer caso es que vamos a abordar tres casos, básicamente. El primero tiene que ver con la persona no se encuentra físicamente en la empresa. En el segundo caso, la persona llegó a la empresa, pero tiene síntomas. Y en el último caso, la persona ya está en la empresa y se siente mal o tiene síntomas. Entonces, en el primer caso, la persona no se encuentra físicamente en la empresa y está fuera de su horario laboral. Entonces, la persona no debe salir de su vivienda, no debe dirigirse a ningún centro de salud, debe comunicarse inmediatamente con el sistema de salud y con la empresa, más que nada para avisar. Si particular es una empresa que tendría que presentarse físicamente en el lugar de trabajo, no debe presentarse y debe permanecer en su domicilio. Tiene síntomas, debe llamar al 107, al 148 o al 0800. Tengamos en cuenta algo que es muy importante. No todos los casos son COVID. O sea, podemos tener un montón de otros casos. Podemos tener una persona que comió algo en mal estado y se siente mal. Entonces también tenemos que actuar de manera moderada ante estas determinadas cuestiones. Bien, el siguiente es la persona se presenta en el lugar de trabajo y antes de ingresar, resulta que tiene síntomas. Entonces, cuando la persona llega a la empresa, se realiza una encuesta, un formulario de ingreso, o lo que nosotros hayamos definido, y si esta persona tiene síntomas, ¿sí? 37,3 de temperatura o algún otro de los síntomas que habíamos hecho, no puede entrar a la empresa. ¿Qué significa esto? No es que lo voy a dejar de puertas afuera. Lo que tengo que pensar acá dentro de mis protocolos es que voy a tener que tener un espacio para que esta persona pueda permanecer hasta tanto nosotros podamos actuar. El colaborador o personal de empresa debe comunicarse a los teléfonos que habíamos hablado antes o a el servicio de salud y seguir las instrucciones, ¿sí? Es importantísimo tener en cuenta en este caso
la contención personal de la persona, del colaborador, ¿no? Es como, es un caso que es un momento que es bastante incómodo, que puede generar cierto nerviosismo, entonces es importante contener a la persona. Y lo más importante es seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria. Es simplemente eso y hay que mantener obviamente a la RT al tanto. Si alguna de las personas presenta algún síntoma en el lugar de trabajo, que es el caso 3, lo primero es que esa persona debe informar de inmediato a su supervisor o al área de recursos humanos. De inmediato se debe aislar a esa persona de manera preventiva. Recordemos que el espacio que se seleccione como aislamiento tiene que ser un espacio ventilado, tiene que ser un espacio que sea cómodo tanto para la persona que se siente mal como para la persona que la está asistiendo, ¿sí? Es muy importante. Y obviamente que si es un lugar como, no sé, una sala o algo, tenemos que prever que tenga un cartelito que diga que está ocupado. Recursos humanos o la persona que habramos asignado para accionar en este caso, en nuestro protocolo, va a dar aviso a la autoridad de salud y a la RT para tener la cobertura correspondiente, y sí o sí hay que seguir las recomendaciones y las indicaciones de la autoridad de salud. No podemos actuar por nuestra cuenta. Siempre es importante eso. Al momento de llamar es muy importante registrar con quién estoy hablando de la autoridad de salud, ¿no? Con quién estoy hablando, tener el checklist de las preguntas que tengo que hacer y la respuesta que me están dando, dejar el registro, ¿sí? Eso es muy, muy importante. ¿Qué pasó? Bueno, tuvimos un caso, esa persona estaba con otras personas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es clausurar el sector de trabajo, identificar a las personas que hayan estado en ese sector o que hayan estado en contacto con esa persona involucrada. De acuerdo con la definición oficial, se considera contacto a quienes han estado cara a cara durante al menos 15 minutos o en el mismo espacio cerrado durante al menos 2 horas. Tengo que identificar. Tengo que notificar fehacientemente a los trabajadores que tuvieron contacto con el caso y, de acuerdo a las instrucciones recibidas con la RT o la autoridad sanitaria, el personal que tuvo contacto estrecho con los mismos podrá entrar en cuarentena preventiva. Es importante siempre, insisto, seguir las instrucciones de la autoridad sanitaria, ¿sí? Es muy, muy importante, porque no todos los casos son COVID, entonces es muy importante. Una vez que desalojé el sector, hay que realizar una desinfección profunda. No necesariamente se tienen que ir todos a casa. Lo que podemos hacer es identificar a las personas que estuvieron. Esas personas sí tenemos que ver qué hacemos según lo que nos diga la autoridad sanitaria. Y por otro lado, proceder a una desinfección profunda de las superficies en ese lugar de trabajo donde estuvo esa persona. También tengamos en cuenta los espacios comunes como los baños, el comedor, la recepción, los pasillos, etcétera, y poner especial énfasis en las manijas, los pasamanos o elementos que pudieran haber sido manipulados por ese trabajador. Una vez que se realiza la desinfección profunda y siempre que no existan objeciones de la RT o la autoridad sanitaria, se reabre el sector de trabajo con la misma dotación o una nueva dotación, dependiendo un poco qué nos recomendaron. ¿Qué pasa si la persona que identificamos que tuvo los síntomas, seguimos las instrucciones de la autoridad sanitaria, la persona obviamente que se deberá hacer los test o lo que nos recomiende? Bueno, ¿qué pasa si esta persona se confirma
que tiene COVID. Entonces, sí debemos proceder a la cuarentena por parte de las personas que estuvieron en contacto durante un mínimo de 14 días contados desde ocurrido el incidente, ¿sí? Antes hablé de la comunicación fehaciente. Es importante que los trabajadores que estuvieron en contacto sean comunicados para que ellos puedan ir controlándose periódicamente para entender si también tienen síntomas o no tienen nada, porque por ahí la persona no está infectada o no tiene COVID. Las personas en cuarentena deben controlar cuidadosamente si presentan síntomas, un poco lo que hablamos antes, y si tienen síntomas se tienen que comunicar inmediatamente con la autoridad sanitaria y con la empresa. En el caso que el resultado del examen sea negativo, el trabajador involucrado, como los contactos aislados de sus familias, pueden retomar sus actividades laborales habituales. Básicamente eso es. Bueno, si quieren abrimos el espacio para preguntas. A ver. A ver si podemos. ¿Tienen preguntas? Buenos días, soy la moderadora. Eliana, te leo la primera pregunta. Dale. ¿Barbijos adentro, sí o no? Barbijos adentro, depende un poco de la política que hayamos definido. Lo invito a Gabriel para que se sume a las respuestas. Ahí no sé si yo tengo que habilitarlo a Gabriel o él Hola, está. ¿cómo les va? Hola, Gaby. Por las Gabriel, dudas, como les digamos. mostré, es el socio de Sashma, que es la empresa especializada en seguridad e higiene, que junto con ellos estamos armando todo este webinar. Sí, Gaby, ¿barbijo sí o no? Adentro. Inquietudes que se van presentando. Con respecto a barbijos adentro, sí o no, digamos que es una práctica hoy por hoy que socialmente, digamos, los barbijos, tanto en provincia como en capital, en la circulación, son recomendados, con lo cual el barbijo social debería estar contemplado en las tareas. Sí, acá se suma lo particular, hay muchas tareas de por sí que también requieren ese tipo de protección, ¿no? Hoy se está discutiendo si el N95 puede ser utilizado o no, por ejemplo. La realidad es de que si las tareas lo ameritan, estas protecciones particulares lo deben utilizar. Y por otro lado, hay algunas otras medidas como las protecciones faciales. El estar todo el día 9 horas o a veces más por los tiempos de traslado y en lo que hace al trayecto de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, obviamente estar todo el día con el barbijo a veces se puede complicar, pero básicamente sí, alguna protección tenemos que tener facial, o sea, esas protecciones, esas filminas transparentes que pueden ser las personas que trabajan con casco, hay algunas para dosar en el casco también. El tema es siempre tener una barrera mínima como para poder evitar, digamos, tanto la acción externa como la propia del trabajador o de la persona que está en contacto con otro. Eso sería un poco la respuesta a lo que consultó Carolina. Leo la siguiente pregunta. ¿Los grupos recomendados, es aconsejable que se intercalen?
Si la pregunta está basada en hacer dotaciones de personas, no sé si esa es la pregunta, digamos, en que rote el personal, siempre cuanto menos personas estén en contacto, siempre es conveniente. Eh, eh, Ahora, esto depende de cada una de las empresas. Desde acá ponerme a opinar que una empresa que tiene 3 trabajadores estén rotando en turnos distintos, digamos, la verdad que puede llegar a ser algo muy general. Particularmente, capaz que habrá que analizarlo cada uno en, digamos, más abocado, pero digamos, siempre lo que hay que tratar de hacer es evitar, digamos, superpoblación, digamos, no tener un hacinamiento. Diga, Perdón, Gaby, ahí esto, sobre todo la sí, importancia de mantener la distancia social. O sea, creo que ahí es el gran punto, mantener la distancia, 1,5 metros sí, entre claro. colaboradores y ahí ver cómo se puede generar la mejor manera posible de trabajar. Obviamente, como hablábamos antes, particular a cada espacio y a cada. Siguiente pregunta. Ante un caso como el 3, ¿cómo se recomienda encarar la comunicación interna con el resto de la compañía para no generar pánico? Miren, la situación es, yo voy a dar una cuestión de algo personal. No sé si alguien estuvo en presencia de algún accidente. Yo fui bombero muchos años y en el año 2005 tuvimos un colapso de estructura y 5 bomberos que quedaron lastimados y uno de ellos falleció. Esto fue en el partido de Morón. Lo que no puede pasar es no estar preparado para algo que puede pasar, pero, pero digamos, esto puede pasar de que alguien esté dentro de una empresa hoy por hoy sin saberlo o que estemos al lado de alguien que tenga el COVID-19. ¿Qué hacer? Obviamente, digamos, si nosotros damos tranquilidad, lo que puede pasar es de que la gente esté tranquila. Si nosotros tenemos un procedimiento y que no estamos discutiendo en el momento qué vamos a hacer, por eso es fundamental esta situación de tener definido el qué y el cómo, ¿no? Hay, lo que no puede estar pasando es de entrar en pánico, y esto pasa a través de la capacitación. La capacitación nos prepara para que todos estemos preparados y que sepamos que en el caso de que ocurriera algo, ¿qué vamos a hacer? Y esto lleva tranquilidad porque está pensado. Y es bueno que hasta que participen, por esto del comité de crisis, que puedan participar también, que, que siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud de la Argentina, de recomendaciones de profesionales, recomendaciones de las RT, digamos, todas estas cuestiones tienen que ver con la planificación. Obviamente, el saber de que el que estaba al lado, la persona que estaba al lado mío conviviendo de alguna manera más próxima o más alejada de lo que lo hacíamos habitualmente, se confirma que tiene COVID, y la verdad que si me preguntan a mí, yo tampoco sabría hoy cómo me comportaría, digamos, ¿no? Pero si yo planifiqué todo, tomé las medidas de seguridad, tengo un protocolo de limpieza, traté de no estar tocando, digamos, lo que otra persona toca, y, digamos, eso va a reducirlo. Y por otro lado, digamos, el hecho de llevar tranquilidad de que todas las personas que estén alrededor como potenciales posibles contacto directo, esto que llaman transmisión directa del COVID, mantenerlos informados, obviamente eso va a dar tranquilidad, porque hay una cuestión de un compromiso, ¿no? Es algo que, como decía Eliana, Eliana, perdón, y como se resuelve el día a día, o sea, esto es entre todos, es una cuestión social, ya no es una cuestión meramente ni de seguridad e higiene, ni económica, es una cuestión social. Acá nos dan nuevos paradigmas a los cuales nos tenemos que cada uno de nosotros ayornar, por así decirlo,
a esta situación. Dentro de ellas es saber de que estamos en una pandemia que es conocida por todo el mundo hoy por hoy, porque se ha hecho miles de horas de difusión, algunas más acertadas, otras menos acertadas, y algunas que van a aparecer, con lo cual lo que hoy pensemos que está bien, capaz que mañana puede ser de que haya una medida superadora o hay algo que descubramos que no es como pensamos hoy. Entonces, la verdad que acá estamos en la discusión del miedo o del pánico. Digo, el saber hace a que nosotros estemos preparados y obviamente miedo es hasta sano tenerlo porque es lo que nos cuida y la situación del no saber y lo que nos inmoviliza es esto del pánico, ¿no? No sé si le Sí, respondí la pregunta. perdón, Gaby. Ahí es importante, como hablábamos antes, la previsibilidad. O sea, la realidad es que el pánico se modera con previsibilidad. Si nosotros informamos a las personas y tenemos protocolos definidos y los cumplimos y vamos generando conciencia entre nuestros colaboradores, nuestros clientes, nuestros proveedores, eso reduce el pánico y nos lleva un poco a esta cuestión del consciente, de estar alertas ante las situaciones y saber cómo vamos a actuar. No hay más preguntas, Eliana. Bueno, Hay agradecemos mucho. hay alguna más ahí, ¿eh? Luis Espósito, creo que tiene una pregunta, ¿no? A ver. Y Leo había la una última. antes, y había antes programa, ¿eh? ¿Quién está en caso de los trabajadores, quién debe capacitar? Creo que fue la primera, de Maximiliano Luna, por las dudas. Bien, leo la de Luis Espósito. Por lo que estoy entendiendo, con todos los riesgos que se pueden plantear, considero que si la empresa puede seguir operando en modalidad de teletrabajo, ¿continuar así? Sí, por supuesto. O sea, en la medida que podamos mantener nuestra organización en el teletrabajo y no tengamos la obligación de volver a la oficina o de generar, más que volver a la oficina, podemos generar un plan de vuelta a la oficina por grupos. En el caso de mi empresa, y lo hablo ahí muy en particular, nosotros somos 9 personas, trabajamos totalmente se virtualizó toda nuestra operación, pero la realidad es que de pensar en un plan para el mes próximo, cuando esto se abra un poco más, nuestra asistente de administración es la que necesitamos que esté en la oficina, porque hoy está trabajando de manera virtual bastante dificultosa, porque es la que menos pudimos ayornar. Trabaja muy bien y tiene todos sus elementos, pero sería para ella mucho más ágil el trabajo en la oficina. Entonces, eso va un poco en función de cada empresa, pero si se puede mantener la cuarentena y mantener cuidada a las personas, siempre y cuando las personas sean responsables también en sus hogares. Creo que eso es muy importante también. Y eso no quita de que no le hagamos capacitación también a las personas que están trabajando de manera virtual. Con respecto a esto, tengamos en cuenta que para lo que es teletrabajo, las ART solicitan que informemos de que las personas no han cambiado su domicilio de riesgo, ¿no? En el ámbito laboral. Esto es a la hora de coberturas de accidente. Y estaría faltando la respuesta a Maximiliano Luna. Si no hay más, después ya cerramos. Con respecto a las capacitaciones, yo creo que a ver, esto es como todo, digamos. Si hay un protocolo que está establecido por seguridad e higiene, por un profesional de la salud o alguien que sea que esté matriculado, digamos, le da un aval y un refuerzo a esta cuestión protocolar. No nos olvidemos que los protocolos deberían ser presentados perdón, como mínimo a un organismo. En algunos casos son los gremios, en otros casos son los municipios que nos lo solicitan para poder abrir digamos, los establecimientos y continuar con tareas habituales laborales con las premuras del caso, pero
Sí, obviamente es preferible que haya un matriculado que certifique esto. Es como un plan de evacuación, todos lo podemos hacer, pero digamos ante un accionar legal, eh, siempre es preferible o sea, ante nada es mejor algo, pero es preferible que alguien matriculado lo rubrique. Y con respecto a esto me olvidé decirle de que muchas RT para el inicio de actividades solicitan de que se le envíe el protocolo como si fuera, en el caso de la construcción, un programa de seguridad o un plan de acción para, para entender que la empresa ha tomado, digamos, las medidas del caso, y obviamente las RT se han encontrado con esto, que también el día de mañana un poco van a hacer recaer en las empresas que no hayan tomado los recaudos suficientes. Si bien el COVID no es un problema de la empresa, el tema del traslado, ahí hay un gris en el cual, digamos, es como que, o mejor dicho, la empresa le solicita al empleado que vaya a trabajar sabiendo que hay un riesgo de contagio, digamos. Ahí las cuestiones es de que se ha invertido la carga de la prueba, en que para no reconocer esta cuestión como enfermedad, las ART van a tener que demostrar de que no, de que la persona no se contagió dentro del ámbito laboral, con lo cual, como siempre en esto de la prevención de accidentes y demás, tiene que ver con una cuestión meramente de prevención y documentación, como bien lo explicó Eliana. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo. Recuerden que cada empresa o industria tiene su particularidad. Es importante pensar y adaptar acciones a nuestra propia realidad, respetando siempre la normativa vigente. Así que bueno, muchísimas, muchísimas gracias. Y cualquier consulta nos mandan al mail sin ningún inconveniente. Si quieren la presentación se la mandamos también. Eso es lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Chao, hasta luego, Eliana. Y al resto de los participantes. Gracias, Gaby. Chau, chau.